Bueno, muchas gracias a los hermanos que participaron en el servicio de hoy. Gracias al Ministerio de Alabanza que justamente ha entonado canciones de alabanza a nuestro Dios. Coincide perfectamente con el tema que vamos a ver el día de hoy. Hemos venido analizando el Sermón del Monte desde hace varios meses. En Mateo capítulo 5, ahora estamos en el capítulo 6. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy delicado, y para algunos, me incluyo yo, muy difícil, que es el ayuno. Como les decía, el Sermón del Monte contiene disciplinas principales del cristianismo. Según los estudiosos, dice que en estos capítulos 5, 6 y 7, donde se encaja el Sermón del Monte, está la mayoría de las enseñanzas de la doctrina cristiana. Jesús se encargó en este sermón de predicar lo más importante del cristianismo. Si ponemos empeño en estos capítulos, habremos obtenido muchísima de la sabiduría que Jesús nos quiere dar. Los tres temas que se discuten en el capítulo 6 de Mateo, que obedecen a dar generosamente a los pobres, orar y ayunar, fueron los elementos fundamentales de la piedad judía de esa época, en la época de Jesucristo. A menudo se consideraban las obras más importantes del cristianismo: la ayuda a los necesitados, la oración y el ayuno. Estos tres aspectos. El ayuno era obligatorio para los judíos en esa época, pero solo un día al año, nada más ni menos que eso. Justamente se llamaba ese día el día de la expiación, que significa día de arrepentimiento. Era el día más solemne de todo el año judío. ¿Qué significa ayuno? Significa no ingerir alimentos ni bebidas por un determinado tiempo. Anteriormente en nuestra iglesia, tal vez porque no éramos lo suficientemente maduros todavía, recuerdo que ayunábamos otras cosas y pensábamos que era el ayuno bíblico. Estábamos de alguna manera equivocados. Recuerdo que ayunábamos, qué sé yo, voy a ayunar televisión todo este mes. Así decíamos, ¿no? Tal vez con la mejor intención, por supuesto, pero no es el ayuno del que habla la Biblia, del que habla Jesús. A veces decíamos, voy a ayudar las hermanas maquillaje toda la semana. Era así, ¿no es cierto? No estoy exagerando. De acuerdo a esos tiempos de discipulado, que compartimos nuestras experiencias. O voy a ayudar arroz todo el mes. Pero comía todo lo que podía el resto. Buena intención, pero no es el ayuno bíblico. Cuando ayunamos, mis queridos amigos, estamos dispuestos a privar al cuerpo de alimento y del gusto placentero de la comida. Uno de los placeres que Dios puso para el ser humano: alimentarse y con satisfacción, con gusto. Es por eso que ahora la comida tiene tanto significado, ¿no? Hay muchas profesiones dedicadas a la alimentación, que es uno de los placeres que Dios nos brinda todos los días. Leamos entonces con esta breve introducción qué nos dice Mateo en el capítulo 6, versículos 16 al 18. Esta es la escritura central de este mensaje. Estas son palabras de Jesús. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Estas son palabras de Jesús. Y para mí, las palabras de Jesús son ley, que hay que seguirlas, como dice ahora, a rajatabla, al pie de la letra. No hay lugar a discusión ni interpretación.
vamos a analizar en el transcurso de este día estas palabras de Cristo y relacionarlas con varias escrituras que nos van a ayudar y apoyar a entender el mensaje que Cristo dio a la gente que le seguía en ese momento. Vamos a desarrollar 4 puntos de esta mañana. Primero, motivaciones incorrectas del ayuno. Podemos tener algunas motivaciones incorrectas. Vamos a nombrar nada más que 3, las más importantes tal vez. Puede ser impresionar a los demás. Queremos la aprobación de los hombres, estamos buscando eso. Estamos buscando que a través del ayuno nos sintamos más importantes que otros, nos den una palmadita, que nos feliciten delante de toda la comunidad. ¿Buscamos eso acaso con el ayuno? Jesús dijo claramente en la escritura que acabamos de leer: es un asunto personal y privado, tú con Dios, nadie más. No hace falta que nadie más se entere de tu ayuno. Es más, que nadie se dé cuenta ese día que tú estás ayunando. Que no pongas cara triste, afligido, desconsolado. Que a propósito te pongas pálido. No hace falta. No hace falta que vayamos a hacer o proponernos un cuadro de esa manera. Si lo haces en secreto, dice que Dios te dará tu premio. Ya vamos a analizar a qué nos referimos. Otra motivación incorrecta: querer demostrar que yo soy justo. El ayuno, mis queridos amigos, no hace espiritualmente más a una persona que a otra. ¿No? ¿Lo servirá para su crecimiento espiritual? Por supuesto que sí. ¿Lo servirá para madurar como discípulo? Claro que sí. Pero ¿quién sabe que sea mejor espiritualmente que otro? Y vamos a ver una historia que también Jesús contó a sus discípulos. La historia del fariseo y del cobrador de impuestos, que está en Lucas 18, 11, 12. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice? El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Son palabras profundas, directas de este fariseo, cortantes, ofensivas para este cobrador de impuestos. Y también para él mismo, palabras de halago, de altivez, de orgullo, de soberbia. Quería demostrar que era más justo que cualquier cobrador de impuestos. El fariseo fue al templo para anunciar a todo aquel que podía oír que era bueno para cumplir la ley. Los fariseos, como dice la escritura, ayunaban 2 veces a la semana, pero voluntariamente, porque leímos al inicio una reflexión que solo era obligatorio 1 día al año. Pero fariseos como este, en la época de Cristo, ayunaban 2 días a la semana, en total 104 días al año, 100 veces más de lo que era obligatorio. Ahí vemos cómo a la cultura farisea, a este grupo de hombres, los había conquistado el afán de cumplir leyes, el afán de cumplir cargas propias impuestas por ellos mismos. Pero se olvidaron de lo más importante, como lo dijo Jesús en un momento dado, del amor y de la compasión. Se habían olvidado de eso y solamente cumplían leyes. Podemos caer fácilmente en este error de querer demostrar que yo soy justo o más espiritual que otro discípulo. Otra motivación incorrecta para el ayuno es compensar la práctica intencionada del pecado. O sea, vivir una vida pecaminosa, ayunar y buscar respuestas de parte de Dios, sin intermediar el arrepentimiento. Vamos a ver una muestra de esto
En el libro de Isaías, capítulo 58, del 1 al 5, está la versión de Dios habla hoy. Estas son palabras de Dios, le dijo a Isaías que transmita lo siguiente a los israelitas. Versículo 1. El Señor me dijo: grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprenda a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen: ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo los escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con áspera ropa sobre la ceniza. Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Qué palabras tan profundas de Dios. Parece que me hablara a mí. Parece que esto yo hago muchas veces cuando estoy ayunando. Un hombre violento, un hombre irascible, un hombre con pecado, un hombre que a veces está presto a lanzar puñetes, como dice la Escritura. Algunos somos como esta Escritura cuando estamos ayunando. Y claramente Dios dice: este ayuno no es válido para mí. No me pidan que los escuche. No lo voy a hacer. No podemos, hermanos, vivir una vida de esa manera y ayunar y buscar respuesta de parte de Dios. Debe haber un arrepentimiento, un cambio de actitud, decisiones importantes, enderezar caminos. Tenemos que ser sinceros y dejar las cosas claras en nuestro corazón y en nuestra mente. Muchas veces podemos hacer cosas correctas delante de Dios, pero con una motivación equivocada. Serán esfuerzos que no darán su fruto. Si no haces un ayuno bien motivado, te encontrarás cada vez más frustrado y desanimado en lugar de bendecido y fortalecido. No encontrarás frutos. Vas a decir: no, ya no vas a ayuno, estoy pasando hambre por nada. Pero repasa las Escrituras. A lo mejor tu vida está como esto. Algo de esto está reflejando tu vida. Pues bueno, cambia, arrepiéntete y cambia. Y verás como tu ayuno sí va a dar resultados. Vayamos ahora a la parte positiva del ayuno. Motivaciones correctas. También existen varias, vamos a nombrar las más importantes. Según muchos profesionales, ahora médicos hay de todo y para todo, ¿cierto? Muchos médicos dicen que ayunar es bueno para la salud, desintoxica, ayuda a bajar de peso, a romper hábitos, a formar el carácter, ¿no? Muchos personas que trabajan en entrenamiento, mucha gente que trabaja en cursos de autoestima, ayune, forme su carácter, aprenda a dominarse, dominio propio, autodisciplina, autocrecimiento. Puede ser cierto hasta cierto punto estos conceptos, pero la mayor razón bíblica para el ayuno es humillarnos delante de Dios. Eso es lo más importante, el propósito más digno y profundo del ayuno. Humillarnos delante de Dios. Decirle a Dios: Dios, yo dependo de ti, necesito de ti para seguir siendo un cristiano y para poder alcanzar
y lograr el propósito de mi cristianismo y vencer las tentaciones, mis debilidades y mi pecado. Para eso necesito humillarme delante de Dios a través de esta poderosa herramienta, el ayuno. A través de él encontrarás un corazón quebrantado y sumiso a la voluntad de Dios. Se quiebra tu corazón, te humillas y estás sumiso a lo que Dios te disponga, sea o no tu deseo. ¿Cuáles son las motivaciones correctas para un ayuno? Pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a ver, hay muchos ejemplos realmente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver uno que me impactó mucho, está en Jonás, perdón. Jonás, capítulo 3. Busca el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, página 1115 en mi Biblia. En la tuya no sé qué página. Busca más claro el índice más rápido. Jonás, capítulo 3. Recordemos brevemente la historia de este libro. Dios estaba bastante irritado, se puede decir, con una ira positiva, con el pueblo de Nínive, porque había desobedecido los mandatos de Dios. Estaba presto a destruirlos. Y envió a este hombre llamado Jonás para que advierta al pueblo y diga, va a ser destruido este pueblo por la voluntad de Dios, por su pecado. Si veamos que dice el versículo 5, del 5 al 10 vamos a leer. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, robará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. El ayuno de esta gente, encabezados por el mismísimo rey, dio buen fruto. Dios, viendo su arrepentimiento y su cambio de actitud, su cambio de decisiones y de voluntad, pero no a este pueblo que no lo destruyó. El ayuno sirve para pedir perdón de nuestros pecados. ¿Se imaginan? Este rey, me llamó la atención lo que dice aquí, ¿no? En el versículo 7. Ninguna persona o animal, este hombre inclusive a los animales les mandó la ayuda. Pobres, no tienen la culpa de nada. Sin embargo, qué tan radical fue este hombre, ¿no? Qué tan celoso, qué tan temeroso también a Dios. Nadie coma nada por decreto, por ley. Así deberíamos ser nosotros también. Estoy con este pecado horrible, tengo que arrepentirme. Nada. 1, 2, 3 días. Como Blas nos compartía hace un minuto. No hay que irse por las medias tintas, hay que ser radical, como este rey. Radical, urgente. Si no hacía eso, tal vez Dios destruía a su pueblo. Tal vez el pecado está a punto de destruir tu vida, mi querido amigo. Estás cerca de irte de Dios. Estás con algo que no puedes superar durante años. Es algo recurrente, difícil, complicado de superar. Si te ha hecho imposible, bueno, toma actitudes serias.
ante problemas radicales, decisiones radicales. ¿Estás tú ayunando cuando algún pecado persiste en tu vida? ¿Qué aspecto de tu vida diaria necesita de un ayuno constante? No de un ayuno cada 3 meses. Tal vez algo de tu vida necesita un ayuno semanal. Estos fariseos ayunaban 2 días a la semana. Casi la tercera parte del año pasaban hambre. Mal motivados, por supuesto. Pero miren, también qué compromiso, ¿no? Tal vez equivocado, pero disciplina, carácter. Si así obra la gente que no conoce de Dios verdaderamente, ¿cómo deberíamos obrar nosotros que sí conocemos de Dios verdaderamente? Otra motivación correcta para el ayuno es humillarse delante de Dios. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos. Quizás el más famoso ayuno es el ayuno de Jesucristo. Lo vamos a ver en la siguiente escritura. Ubica por favor Mateo 4, del 1 al 3. Dice Mateo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús ayunó para humillarse delante de Dios, para obtener su ayuda y poder resistir a las tentaciones de Satanás de ese momento. Eso dice la Biblia de Jesucristo. Para eso Jesús dejó de comer y beber 40 días y 40 noches. Humillarse, pedir ayuda y resistir las tentaciones. Y Jesús lo logró. El diablo tan astuto, vemos en el versículo 3, a un hombre que viene pasando hambre 40 días, ¿qué es lo que más le apetece? Comer, beber algo que satisfaga su cuerpo, su angustia, su deseo, su desesperación. Y el diablo tan astuto y tan maligno dice: yo te doy la posibilidad de que comas pan, aquí está, acéptalo, dale, di que sí, ¿qué más quieres? Pero Jesús, con su ayuno y su humillación, pudo resistir a esta tentación. Y finalmente Dios le da victoria. En el versículo 10 leemos lo que dice Jesús: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Dios le dio la victoria aquí a Jesucristo. Le dijo: amén, tu ayuno dio fruto, venciste la tentación de Satanás, yo estoy contigo. Vamos, que hay mucho trabajo que hacer. Cuando ayunamos, mis queridos hermanos, nos alejamos de las tentaciones del maligno. Podemos hacerle frente a estas tentaciones como Cristo lo hizo. Y podremos tener también victorias como estas. Se dan cuenta que en las Escrituras está todo lo que tenemos que saber. Todo lo que hemos reflexionado hoy día está en las Escrituras. Nada es cosecha del predicador. Ahí está el verdadero sentido de la vida. También nos sirve, y una motivación correcta es para buscar una dirección divina antes de tomar decisiones importantes. Los primeros discípulos, después de Jesús, en ocasiones ayunaban
antes de escoger a hombres enviados a sus congregaciones. Lo vamos a ver rápidamente en Hechos 13, del 1 al 3. Voy a dar lectura. En la iglesia que estaba en Antioquia había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que llamaban también el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó el Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: separen a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Debió haber sido difícil, ¿no? Pongámonos en los zapatos de estos primeros apóstoles. Jesús ya se había ido, estaban a veces medio solos, medio tristes, medio acobardados, y había que enviar a gente a que siga predicando el mensaje, porque eso dijo Cristo antes de irse. Había que enviar misioneros, ancianos. ¿A quién mandamos? ¿Quién puede ir? Ayunemos para ver qué dice Dios, para que ellos nos pongan en el corazón la decisión correcta que hay que tomar. La pregunta que nos salta en este momento, y creo que a todos: en tu vida, antes de una decisión importante, ¿tú ayunas? ¿O solamente pides consejo 10 minutos y ya? Pides opinión a 2 o 3 hermanos y ya. Voy a dejar el ministerio, decido en un día. Voy a liderar una charla, también decido esa noche. Me voy a noviar. No hay tiempo para pensar mucho, rápido. Me voy a casar. Alguien está pensando divorciarse en la iglesia. ¿Ayunado por eso? Varias veces, varios días, quizás todas las semanas. Por una decisión profunda y drástica como esa. Voy a cambiarme de trabajo. Voy a cambiarme de colegio. Voy a cambiar de carrera universitaria. Decisiones importantes necesitan, mis queridos amigos, un ayuno profundo con anticipación. En tu casa, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? ¿Qué decisiones debo tomar importantes? Cuando ayunamos con una actitud humillada, Dios oirá nuestra necesidad y obrará según su voluntad, que a veces no es nuestra voluntad. En ocasiones el ayuno da frutos diferentes al que solicitamos, porque es la voluntad de Dios. Debemos estar prestos y quebrantados a seguir lo que Dios disponga, y no únicamente lo que yo he pedido a través del ayuno. Otra motivación es conocer tu verdadera condición espiritual. El ayuno te permite revelar cómo estás en tu corazón y llevarte a un quebrantamiento. A veces en el ayuno, durante o después del ayuno, identificas pecados que no te dabas cuenta. Uno puede decir: no, yo soy un discípulo ya antiguo. Yo soy un discípulo ya de 5, 10, 15, 20, 25 años. Yo ya sé lo que hay en mi corazón y lo que no hay. Pues a veces necesitas un ayuno para escudriñar y sacar todas las cosas escondidas a flote. Ahí te va a permitir saber cómo estás realmente en blanco y negro. Cuando estés humillado delante de Dios y Dios te diga: así eres, esto te falta. Así estás, refuerza en estas áreas. Uno puede salir transformado de un hijo. Afligido tal vez triste, pero con nuevas fuerzas y nuevas esperanzas. Personalmente, les comparto rápidamente que he estado ayunando yo los últimos meses porque no sé realmente en detalle cómo educar a mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene 7 años
Y mi esposa se nos ha hecho difícil educarla por diferentes causas. Los detalles no vienen al caso. Se nos ha hecho difícil. Y creo que nos hemos esforzado con mi esposa. Hemos venido a todos los devocionales que han dado para crianza de hijos aquí en la iglesia. Mucho antes de embarazarnos siquiera, ya estábamos en los devocionales. Hemos leído no sé cuántos libros cristianos de educación a niños. Todos los hemos leído. Hemos recibido apoyo y consejo en el discipulado. Hemos hecho todo lo que las herramientas que han estado a la mano nos han facilitado. Pero aún así, hay a veces situaciones que no sé qué hacer con la educación de mi hijo. Seguramente es mi responsabilidad mayor, ¿no es cierto?, la situación. Seguro que sí. Yo soy el líder de hogar, soy el sacerdote de la casa. Seguramente es mi responsabilidad mayor. Pero aún así no sé qué hacer. ¿Qué me ha tocado? Ir al ayuno. ¿He orado? Sí, por supuesto. ¿He leído la Biblia? Sí, también. Pero necesito el ayuno como herramienta profunda. Y Dios, en su buen corazón y la gran compasión que me tiene, me ha dicho, ha puesto en mi corazón y en mi mente esto, ¿no? Decir, oye, sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue persistiendo, sigue esforzándote. Ten mucha paciencia, perseverancia y constancia. Que en algún momento verás. Eso es lo que yo he escuchado de Dios. Y eso es lo que Dios me ha dicho en esos momentos de ahí. Yo he dicho amén. Yo pensaba, quería que me diga, esto está mal, haz lo otro. Esto está bien, sigue ahí. Pero me dijo esto, amén. Hay fruto. Y lo voy a seguir haciendo. Debes ayudar para que Dios te muestre cómo está tu corazón en obediencia a sus mandamientos. Es algo medio complicado esto. Algunos no quisiéramos hacer esto. ¿Por qué digo esto? Como cristianos tenemos muchos mandamientos de parte de Dios, escritos en la Biblia muy claramente. Por ejemplo, ¿estás diezmando? Dando la 10ª parte por lo menos de todos tus ingresos. ¿Estás siendo generoso con los necesitados? No únicamente en las campañas de COVID. En tu vida diaria, ¿estás siendo generoso con la gente que necesita? ¿O estás en una zona de confort que te impide evangelizar? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios a la gente? Como nos decía Esteban en una prédica de hace meses, que me acuerdo, ¿estás trabajando en tu mercado de evangelismo? Donde estás rodeado de gente, en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, en tu casa, en tu barrio. ¿Estás trabajando en ese mercado evangelístico? ¿O te has tomado un descanso sabático? ¿Te preocupas solamente de tus necesidades, tus estudios, tus hijos, tus bienes, tus sueños? ¿Te encargas solo de eso? ¿Estás enfocado mayoritariamente solo en eso? El ayuno te va a poder mostrar esas cosas. Hazlo. Dile, Dios mío, muéstrame cómo está mi condición espiritual de acuerdo a tus mandamientos. Necesito que me indiques. Dios sin ningún reparo lo va a hacer. Va a poner en tu corazón aquello que debes cambiar. Vamos al tercer punto. ¿Qué debes hacer durante el ayuno? Cuando ayunes, como dijimos hace un momento, realiza tus actividades de forma normal. No lo conviertas en un espectáculo. No es necesario que nadie sepa que estás ayunando, porque estás dirigido a Dios. Es entre tú y Dios. Nadie más, ni tu discipulador, debe enterarse. No hace falta. Ni tus hijos tampoco. Durante el ayuno, mis queridos hermanos, podemos hacer 3 cosas principalmente. Tener tiempos especiales de oración. Es la conexión que da al ayuno más fuerza. Tiempos especiales de adoración, de oración. Elevar alabanzas a Dios, cantarle a Dios. Y estudiar la Biblia. Digo estudiar, no solamente leer. Estudiar la Biblia, escudriñar en la palabra.
y meditar en ese mensaje que te da la Escritura. Y meditar en aquello que estás pidiendo en el ayuno. Si quieres dejar un pecado que se te hace difícil, pues piensa en eso. Todo el día reflexiona y recapacita sobre eso. Eso hay que hacer en el tiempo de ayuno. El tiempo que dura. 12 horas, 24, 48, 72. Dedicarte a eso, a la oración, a la alabanza y al estudio bíblico. Mi ayuno antes, los primeros años de discípulo, eran muy light mis ayunos. Yo me levantaba temprano y salía al trabajo lo más pronto que podía. Ni entraba en la cocina para evitar cualquier tipo de tentación. No almorzaba porque me iba a seguir trabajando, trabajaba al doble de velocidad para estar ocupado y no pensar en la comida. Y noche volvía a casa lo más tarde posible para llegar, cambiarme de ropa, meterme en la cama y dormir. Y olvidarme de la comida. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, estar listo para comer todo lo que mi esposa me dio. Ese era mi ayuno. Pero no hacía aquello que es tan necesario. No tenía tiempos especiales. No elevaba alabanzas a Dios. Y no meditaba y estudiaba la Biblia. Era un ayuno incompleto. Pero ahora he aprendido y estoy haciendo algo bien diferente. Es posible que durante el ayuno el maligno, como hizo con Jesucristo, nos venga a tentar también a nosotros. De diferentes maneras. Él sabe cuál es la flaqueza de cada uno de nosotros. Él sabe que tal vez nuestra flaqueza es la impureza, o la impaciencia, o la ira, o la envidia, o va a crear conflictos en la familia, con tu esposa, con tus hijos, problemas en el trabajo, justo ese día. O problemas con los profesores, con los compañeros de la universidad, en el colegio. Desde que salgo de la casa ya hay tentación para pecar, para irritarme, para acabar con mi paciencia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para librarse de esa tentación? Humillarse delante de Dios. Cuando ocurre esto, mi querido amigo, que la oración sea el escudo ante estas tentaciones. Ponte a orar para que Satanás se aparte y te deje en paz. Vamos al último punto. Frutos del ayuno. Durante y después del ayuno debes practicar lo que Dios dice en Isaías 58. Alguien puede decir, ahí nomás, no, o sea, ya, más cosas. Ahí nomás está mucho. Pero veamos qué dice Dios. Es bastante lo que hemos hablado y espero no sonar a reproche. A veces caigo en ese error. Isaías 58, de 6 al 9. Es la continuación que leímos arriba, ¿no? Y son palabras de Dios a través de Isaías. Dice lo siguiente: el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Mira qué palabras tan alentadoras de nuestro Señor. Ahí están sus promesas, ahí está el fruto del ayuno. No necesitamos más. No hace falta más. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Amén. Amén.
realmente Dios nos lleva a un nivel muy alto. Dios nos lleva a un límite muy complejo. Pide que ayudemos de la manera secreta, de una manera sincera, de una manera humilde, humillarnos delante de Dios. Y también dice que eso no es todo, no es lo suficiente. Tenemos que ir a cumplir esto. Ir a vivir como Cristo, en otras palabras. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Solamente dejando de comer, pasarás hambre, pero nada más. No es suficiente. Dios quiere que nuestro ayuno no traiga solamente beneficio personal. Quiere que produzca acciones de bondad, amor, justicia y generosidad. Quiere, con otras palabras, transformarnos. Es por eso que el ayuno es una herramienta fundamental para todo aquel que siga a Jesucristo. No hay alternativa, esto no es opcional. Si no lo haces, estás teniendo una gran ayuda de parte de Dios. Cuando ayunamos, mis queridos hermanos, nuestros sentidos se agudizan. Escuchamos más claramente la voz de Dios. Dios te habla al oído. Haz esto, no hagas esto. Esto está bien, esto está mal. Ya cambia esta parte. Así es Dios de bueno con nosotros. Nos habla suave y claro al oído cuando estás ayunando. Entonces, si no lo haces, estás perdiendo una gran oportunidad de escuchar a Dios. A veces clamamos y decimos, no, Dios no me escucha, Dios no atiende mis oraciones. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Voy a tu iglesia. O me voy de aquí y luego regreso. Bueno, practica esto para que escuches a Dios. Practícalo humildemente. Y si se te hace difícil, pide ayuda, hermanos. Pide ayuda. A ver cómo lo haces. Si no sientes nada extraordinario, no te desanimes. Tu ayuno ha sido delante de Dios un acto de humildad, de adoración y de reverencia. Dios valora tu esfuerzo y te mostrará más adelante tal vez los frutos de tu ayuno. Necesitas seguir ayunando, persistente y paciente. Volviendo a la escritura base, la recompensa de la que habla Jesucristo para los hipócritas es el desprecio de Dios. Ayuna en secreto, expon tu necesidad o arrepentimiento. Escucha lo que Dios te quiere decir. Jesús aprueba el ayuno cuando se le hace con la motivación correcta. Persevera y sea paciente, que finalmente recogerás sus frutos. La gloria sea para el Señor. Muy buenas tardes.